Listo. Gracias, Juan. Buenos días a todos, a todos los integrantes, participantes del seminario permanente interinstitucional, turismo, globalización, sociedades locales. Esta es una sesión más de este seminario que es organizado, coordinado por la doctora Ana García de Fuentes, Samuel Jolt y un servidor, la doctora Ana García de Fuentes de Simvestab Mérida, Samuel Jolt de la Universidad Autónoma de Yucatán y un servidor de CIESAS Peninsular. En esta sesión tenemos el gusto de que participe con nosotros como expositor el doctor David Navarrete Escobedo de la Universidad de Guanajuato, a quien agradecemos enormemente su participación. Nos da mucho gusto tenerlo por acá, sobre todo con un tema tan interesante como es el de nómadas digitales, el turista 4.0 y la nueva frontera de la gentrificación en ciudades del sur global. Bueno, para hacer una breve semblanza del doctor David Navarrete, le doy la palabra al doctor Samuel Jules, quien tiene una semblanza ya preparada. Adelante, Samuel, por favor. Buen día. Buenos días a todas y todos. Gracias, Gustavo, por la introducción. Y bueno, David Navarrete Escobedo es doctor en urbanismo por el Instituto de Urbanismo de París, en Francia. Maestro en urbanismo por el mismo instituto, arquitecto por el Instituto Tecnológico de Querétaro. Actualmente es profesor investigador del Departamento de Arquitectura de la Universidad de Guanajuato, profesor invitado en la Universidad Sapienza de Roma en 2024-2025. Es miembro del Sistema Nacional de Investigador, nivel 2, y también obtuvo el reconocimiento al perfil deseable del PROMET, de la Secretaría de Educación Pública. Ha colaborado en proyectos urbanos en ciudades del estado de Guanajuato y de la región parisina. Entre sus obras recientes se encuentra el libro El Centro Histórico Turistificado y Airbnb contra la ciudad. Ha publicado diversos artículos en revistas internacionales sobre el proceso de turistificación y gentrificación en ciudades como Guanajuato, San Miguel de Allende, la Ciudad de México y París. Actualmente colabora en el proyecto Despoblamiento y Gentrificación en los Centros Históricos Menores de Italia y México, con un financiamiento de la Unión Europea y de la Sapienza. Pues mucho gusto, David, y pues te escuchamos con ansias. Sí, muchísimas gracias. Bueno, primero agradecer a Gustavo Marín por la invitación y gracias también, Samuel, por la reseña. Y bueno, gracias a todos los integrantes del seminario permanente, que de entrada, una de las razones por las cuales me pareció pertinente participar en su seminario y en esta construcción de conocimiento sobre temas relacionados con el turismo es precisamente desde el título del seminario que me parece bastante interesante, ya que mezcla tres de los aspectos que más me interesan de la investigación en temas de urbanismo y arquitectura, que es precisamente turismo, globalización y sociedades locales, como es el título del seminario. Así que bajando estas esferas a las últimas investigaciones que he realizado y también he compartido con algunos otros eh, investigadores tanto de la Universidad de Guanajuato como de otras universidades en México y ahora en la estancia con Italia, pues bajándolo a temas muy actuales de gentrificación, pues aterrizarlo al tema de nómadas digitales y el impacto que están teniendo en varias ciudades de América Latina en particular y en la capital de México. Entonces, por ahí encontré un vínculo interesante para compartir estas ideas y pues sería el objetivo de esta presentación. Em, Ahora bueno, me da trabajo la transición de la
de la diapositiva, así que me dicen si se actualiza. Sí, está bien. Perfecto. Bien, sería entonces la propuesta para esta mañana es indagar, tratar de encontrar las razones, los procesos y las consecuencias de la apropiación de barrios centrales por grupos sociales medios y altos de calidad transnacional o de condición transnacional como residentes temporales o turistas en ciudades mexicanas, particularmente después de pandemia o durante el proceso de la crisis sanitaria. Ese sería el objetivo general, ¿m? Llevar a esta nueva vía de gentrificación que se está dando a, a encontrar sus condiciones en las cuales se dio, en las cuales se está desarrollando y los impactos que está teniendo. En ese sentido, la pregunta inicial de esta reflexión plantea explorar cómo esas condiciones laborales propulsaron la masificación de una práctica que ya existía, que es la del nómada digital, y cómo esto impactó a su vez en procesos de gentrificación en ciudades del sur global. En ese sentido, en el centro de la discusión, pues vamos a tener las transformaciones urbanas en zonas centrales de América Latina y vamos a ver cómo interactúa con procesos de turistificación, procesos de gentrificación que ya existían evidentemente, y por otro lado con una modalidad más particular de gentrificación que es la gentrificación transnacional, con un componente sociológico que es la migración por estilo de vida. Entonces, ese sería el vínculo que vamos a explorar. Para esto, estructuré 4 puntos de discusión. En primer lugar, como lo dice el título de la ponencia, es revisitar al turista por medio del nómada digital y contextualizarlo en la historia del turismo. En segundo lugar, es revisar también cuál ha sido el proceso de gentrificación en América Latina y contrastarlo con lo que está ocurriendo en el momento de la llegada de nómadas digitales a varias de las ciudades de América Latina. En tercer lugar, aterrizar esto al caso de Ciudad de México con algunos referentes empíricos de las transformaciones que están generando en las zonas centrales de esta ciudad. Y por último, una breve conclusión sobre el trabajo que hemos estado realizando, que he estado realizando en este tema. Bien, me gustaría comenzar entonces con el turista 4.0, vinculándolo con el perfil del nómada digital. Esto tal vez ustedes ya lo conocen, es una cronología de diferentes momentos del turismo y quisiera hacer este repaso histórico y teórico para poder entender mejor lo que representa el nómada digital en cuanto a personaje. Retomaría entonces la idea, la hipótesis de que el turismo y el turista son reflejos de valores sociales de cierto momento histórico y que el turista es un representante, un termómetro de lo que se está viviendo en la sociedad en determinado momento, ¿no? Así que en primera instancia repasaríamos desde que el turismo se considera turismo en el siglo XIX, con ciertos valores aristocráticos, burgueses, elitistas, formativos, de ritual social y cultural, sobre todo europeo, de las potencias europeas, donde estaríamos hablando de un turista más bien culto,
que tiene ciertas prácticas sociales y académicas en su viaje, que son viajes muy largos y que finalmente representan una parte muy, muy pequeña de la sociedad. Después, esta práctica del turismo se empieza a extender hacia otras clases y finalmente hay otro momento importante en la historia del turista, que es la del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, donde hay una modificación de prácticas laborales y de consumo que hacen que el turismo empiece a masificarse, ¿no? Y aquí recurrimos a autores como Dean McCannell y John Urry, que hacen un trabajo remarcable, importante sobre cómo funciona este perfil del turista del siglo XX. Ajá. Es un turismo que tiende a democratizarse, que se estandariza y que se estructura en ciertos paquetes y ciertos lugares muy específicos, ¿no? Después, hacia finales del siglo XX, atendiendo a esta idea de la modernidad que les planteaba hace un momento, uno de los trabajos referentes pues para arquitectos y urbanistas fue el de Marc Auger sobre la idea de la hipermodernidad que planteaba los no lugares. Y la descripción empírica de esos no lugares describía muy justo y muy exacto lo que implica la actividad del turista de negocios, ¿no? Es una serie de comunicaciones y de espacios anónimos en los cuales ahí asociaríamos al turista de negocios como en ese momento un referente pues de la modernidad y emblemático de las prácticas culturales de finales del siglo XX, tal vez los primeros años del siglo XXI. Llegamos entonces al siglo XXI, tendríamos que esperar a que pase un par de décadas y que aparezca esta versión 4.0 del turista que corresponde al nómada digital, donde sus condiciones a la vez retoman elementos de prácticas precedentes, pero que plantean sus propias características. La, la principal y la fundamental sería que hay una hibridación tanto de trabajo como de viaje. Es decir, en principio, sobre todo en las dos versiones anteriores, la del 19 y la del 20, era el principio del turismo es la negación, es el ocio, es la negación del negocio, ¿no? No se trabaja. Sin embargo, acá entramos en una difuminación, una desaparición de fronteras entre dos actividades estructurantes de la vida contemporánea, que es el trabajo y el ocio, ¿no? Aquí el turista, el nómada digital, mezcla esas dos actividades y también mezcla sus motivaciones, que no son solo laborales y económicas para viajar, sino también ciertas demandas existenciales, ¿no? Ciertas búsquedas personales. Vive entonces temporalmente y va a tener un impacto en ciertos barrios. En ese sentido, este turista 4.0 se estará convirtiendo en un motor de gentrificación y turistificación que vamos a completar en la siguiente sección para ver ya específicamente en el marco de la gentrificación y la turistificación cuál está siendo el rol de este nómada digital como turista 4.0. Entonces, en ese sentido, podemos ver en la siguiente tabla, concentrarnos en el impacto urbano que podemos leer de manera muy sintética sobre los 4 personajes del turismo y ver entonces que cada uno pues dejó su impronta en el territorio, ¿no? Comparando con los anteriores, pues tal vez el que más se le acerca en términos de impacto ha sido el turismo de masas del siglo XX, pero este se ha dado sobre todo en zonas costeras y en zonas de interés natural con urbanizaciones específicas creadas como estaciones balnearias o estaciones de esquí, donde hubo un cambio importantísimo de ambiente, de alteración del orden, sobre todo natural, ¿no? Entonces el nómada digital estaría también alcanzando un nivel alto
de impacto urbano en barrios centrales con estos dos procesos, tanto de gentrificación como de turistificación. Bien, ya que planteamos la imagen del turista o 4.0, vamos ahora a vincularlo con el tema en el cual incide de manera más fuerte en las ciudades, que es el de la gentrificación. En ese sentido, me voy a permitir, tal vez otra vez, siendo recurrente en muchos conceptos que ustedes ya conocen, pero que vienen bien para otra vez hacer, dar el seguimiento a cómo ha evolucionado el procedimiento para llegar hasta 2025, ¿no? Me gustaría iniciar entonces con algunas ideas sobre cómo se ha dado el estudio y la conceptualización de la gentrificación en América Latina. En primera instancia, primero hubo una resistencia importante dentro de la academia para aceptar que el término, aceptar que correspondía a fenómenos de desplazamiento y exclusión que se estaban dando también en países del norte. Pero finalmente, sobre todo en la década de los 2010, ya se consolida dentro de la discusión académica y empiezan a aparecer trabajos importantes. El balance de esa primera generación de estudios, pues es que en ese momento la gentrificación latinoamericana se estaba dando sin desplazamientos masivos de habitantes, era más bien renovaciones urbanas de espacios que habían sido deshabitados o que habían caído en abandono, ¿no? Particularmente centros históricos en grandes ciudades de América Latina. Y en ese sentido, el desplazamiento se estaba relacionando más con una actividad económica, de trabajo y de consumo, y mucho menos con desplazamientos habitacionales. Y otro sello importante de este momento de la gentrificación en América Latina es que la mayoría del conocimiento se estaba generando en contextos metropolitanos y se enfocaban en el papel de las clases medias, tanto metropolitanas como nacionales, como responsables de la gentrificación de estos sectores patrimoniales o sectores centrales. La mayoría de los estudios, revisando la mayoría de los estudios, se daban en Ciudad de México, por ejemplo, pero también en Buenos Aires, en Santiago de Chile, es decir, las capitales más, en Brasil también, en Sao Paulo y Río de Janeiro, eran más bien, atendían a este perfil de ciudad, ¿no? Los centros urbanos más importantes del continente eran los que se priorizaban en el estudio. No implicaba que esto no existiera en otras partes, pero la literatura se basaba en esos casos sobre todo y las conclusiones venían de ahí y por lo tanto la construcción conceptual estaba sesgada por este tipo de ciudades. Así que conforme van avanzando los estudios y se van diversificando las geografías del estudio, aparece un concepto clave que nos va a servir mucho para entender el impacto del nómada digital en las ciudades del sur global, es el concepto de gentrificación transnacional, que aparece publicado en 2015 por Ziegler y Washmuth, que trabajaron en el centro de Panama City y detectaron un proceso de transformación, sí, de desplazamiento y de encarecimiento de la vida y de la vivienda y del costo en general de la ciudad, pero no por actores locales, sino más bien por actores transnacionales. Y plantean entonces este concepto que plantearía que la transformación de los barrios se da por un fenómeno asociado a la movilidad transnacional, tanto de personas como de capitales. Entonces, este concepto no es una casualidad que surge en América Latina. Creo que es uno de los subcontinentes que más está expuesto a la interacción transnacional.
y surge entonces a mediados ya de la segunda década del siglo XX este concepto. Yendo a geografías más cercanas, retomamos el caso de San Miguel de Allende, donde el concepto de gentrificación transnacional fue muy útil en su momento para estudiar las transformaciones de esta ciudad. Em, em, Prácticamente hasta la segunda década, los grados de gentrificación se habían estudiado entonces en grandes ciudades y se había tomado sobre todo el papel de las clases nacionales, clases pudientes nacionales como principales actores de la gentrificación. Ya hacia la tercera década aparece de manera muy clara una línea de investigación que es ciudades intermedias y gentrificación transnacional también como un componente, un fuerte frente de la gentrificación, en este caso transnacional, que se está dando en ciudades mexicanas, en puntos que tienen un valor cultural específico y que casi siempre corresponden a ciudades con reconocimiento patrimonial UNESCO o bien pueblos mágicos. Se va diversificando entonces la conceptualización y aparece también un elemento, bueno, que a mí me ha servido muchísimo para explicar la gentrificación transnacional, que es la migración por estilo de vida, que se construye en el contexto europeo de la migración británica hacia el sur de Francia, pero que aplicaría muy bien también a las clases medias estadounidenses y canadienses, sobre todo, que toman también una decisión de migrar hacia México y hacia otras partes de América Latina, en búsqueda precisamente de valores de clase, experiencias cotidianas y turísticas que se asocien al ocio y que tenga como objetivo nutrir su capital cultural y simbólico, ¿no? Son nociones que aplican muy bien a este movimiento importante de ciudadanos de países de mayor capital a regiones donde el desarrollo es menor. Esta perspectiva de la migración por estilo de vida, pues es sobre todo culturalista, pero hay que considerar también factores económicos, ¿no? Que finalmente hay un interés también de mejorar el nivel de vida, la comodidad, haciendo esta migración hacia el sur global. Aprovechando un concepto que vamos a retomar un poco más adelante sobre el diferencial de renta, ¿no? Es decir, que la vida es mucho más barata en países como México que en el norte, ¿no? Así que hasta antes de pandemia, en este contexto de ciudades menores con valor patrimonial, el gentrificador transnacional era sobre todo un individuo o parejas jubiladas sin hijos, mayores de 60 años, o bien también está una mayor representación de mujeres de 60 años, a partir de 60 años, que se instalan en ciudades de México, compran propiedades y residen parte del año o permanentemente en esas ciudades, ¿no? Ese era el perfil del gentrificador transnacional hasta, evidentemente, la llegada del nómada digital, donde aparece con mucho más fuerza ya no en ciudades pequeñas, pero en ciudades grandes, ¿no? O sea, retomamos el contexto en el cual se empieza a estudiar la gentrificación en América Latina, que es el contexto metropolitano, y el nómada digital como gentrificador transnacional va a preferir este tipo de contextos para hacer este movimiento de migración por estilo de vida. En este caso fue motivada por las restricciones de la emergencia sanitaria y facilitada por la democratización del teletrabajo.
Entonces, estos dos factores fueron decisivos para que se masificara la práctica del nomadismo digital y que tuviera entonces una representación en la transformación de zonas centrales de grandes metrópolis en el país, ¿no? Entonces, un nómada digital va a ser una persona que cambia constantemente de lugar de residencia y que puede trabajar a distancia. Ajá. Es itinerante generalmente y son estancias breves que pueden ir de semanas a meses, pero que la idea es que no se instala, sino que va a hacer un circuito de varios países, de varias ciudades, mezclando entonces tanto la vida como el ocio en la idea de que se mejora su calidad de vida, ¿no? Un elemento importante hay que señalar acá, al igual que lo hablábamos con la primera generación de gentrificadores transnacionales, la generación de los boomers, la generación de personas de tercera edad que dejan sus países ya en edad de retiro y vienen al sur, eh, que tiene una motivación económica. También no hay que olvidar que el nómada digital está también motivado por este tipo de ventajas económicas, donde a partir del encarecimiento constante desde hace varios años de las ciudades del norte global, sus condiciones de poder adquisitivo bajaron muchísimo y entonces empieza a encarecerse la vivienda ya, empieza a encarecerse la vida ya y estas brechas eh, económicas empiezan a ser un factor importante para que se decidan a migrar o a rotar como residentes en barrios que, muy importante, no son cualquier barrio, sino que son barrios que tienen condiciones muy similares, es decir, las mejores condiciones urbanas de las ciudades de México a las ciudades del norte global, ¿no? Por lo menos en una cuestión de conectividad, de servicios, de infraestructura cultural, de transporte, de comercio. Entonces, van a ser relevantes las condiciones de precarización de la vida y del acceso a la vivienda en el norte para que la generación del nómada digital decida rotar hacia ciudades del sur, ¿no? Vamos aquí a retomar entonces con estos elementos conceptuales de la gentrificación. Me pareció pertinente integrar a la discusión la noción de frontera y por eso la incluí en el título de la ponencia, como plantear la idea de una nueva frontera de la gentrificación en el contexto del nómada digital, porque en la conceptualización que hace Neil Smith en Estados Unidos a finales del siglo XX y en los primeros años del siglo XXI sobre cómo se da la gentrificación en Estados Unidos bajo una tradición eh, de pioneros y de colonización, ¿no? Y en este caso plantea que la gentrificación es una forma de hacer frontera dentro de las ciudades. Entonces hay diferentes etapas de esta noción de la frontera en el proceso de gentrificación o en el proceso finalmente de despojo y de apropiación y establece dos temporalidades y yo estaría proponiendo bajo los conceptos que acabamos de ver una tercera temporalidad, que es la temporalidad de la frontera urbana, pero en este caso ya transnacional en el siglo XXI. Retomando cuatro dimensiones o cuatro actores, como quién está detrás, como el agente impulsor, la lógica de la expansión, la forma en que se da esta violencia o este despojo y esta concepción de frontera. En ese sentido, por ejemplo, en el siglo XIX está sobre todo el Estado-Nación, los pioneros coloniales que van hacia el lejano oeste y que van
apropiándose de esas tierras de ocupación vacías y sobre todo una conquista física, de violencia, despojo, y pues la frontera es el límite del mundo que se conozca, ¿no? Es un proceso constante de expansión. Después, en el siglo XX, ya en el contexto urbano, en la frontera urbana de la gentrificación que estudia Neil Smith, el agente impulsor de la gentrificación, pues es el capital inmobiliario local con los gobiernos locales urbanos, y la lógica de expansión o se va hacia la apropiación de barrios centrales degradados, generalmente habitados por clases populares, que se van a revalorizar y que van a hacer el punto de la nueva frontera urbana, ¿no? de la gentrificación. La forma de despojo pues va a ser estructural por desplazamiento y especulación, y entonces aquí la frontera va a tener va a aparecer como una línea de exclusión dentro de la ciudad. Estamos todavía otra vez con actores locales, nacionales, como responsables del avance o del frente de la gentrificación. En el siglo XXI, entonces, con el nómada digital como principal actor y con todas las condiciones que se han dado de tecnología, de cambios económicos, a partir de la pandemia, plantaríamos esta nueva frontera urbana ya transnacional, donde el agente impulsor es precisamente una serie de plataformas globales que van desde Airbnb y la posibilidad de trabajar a distancia, pero también el capital que se está también internacionalizando y el actor de los gobiernos y los gobiernos locales como actores para atraer estas inversiones transnacionales, ¿no? Entonces, esos son los principales agentes impulsores de esta nueva frontera. La lógica de expansión se daría hacia una reconfiguración de zonas patrimoniales y centrales para tanto turismo como trabajo remoto, que se da por estas condiciones urbanas que les decía que son favorables, en zonas que ya tenían sus propios procesos de gentrificación y que tiende también a tomar barrios populares en ciudades del sur. Ajá. Esta forma de violencia se daría entonces de una forma simbólica, con exclusión socioespacial, colonización estética y cultural y un desplazamiento, despojo y exclusión por medio del mercado. Entraríamos entonces a un concepto de frontera, donde la frontera ya aparece más como un nodo transnacional de movilidad, donde el consumo y la desigualdad son los sellos que la caracterizan, interpretadas también como una suerte de nuevo colonialismo y extractivismo urbano. Entonces, esta sería la noción a la cual nos apegaríamos en cuanto a esta frontera que se está generando, una frontera urbana, pero ya no dentro de una ciudad, sino ya a nivel global o transnacional. Vinculando entonces lo que habíamos planteado del turista 4.0 con el contexto de la evolución de la gentrificación, estaríamos ante este nuevo perfil gentrificador del nómada digital como un actor que estaría motivado por una actividad que es tanto trabajar como calidad de vida, que se instala durante varias semanas o meses en una ciudad para beneficiarse de sus condiciones urbanas. En este sentido, este nuevo perfil es una persona en edad productiva de 30 a 40 años y también con ingresos superiores a las medias nacionales donde se instala, ¿no? Que son, como les había dicho, contextos nacionales metropolitanos sobre todo. Las condiciones que le interesan son cualidades urbanas de conectividad, movilidad, pero también ciertas condiciones estéticas, patrimoniales y culturales. ¿Qué más va a buscar el nómada digital? Espacios flexibles, y de ahí una mutación económica muy interesante que vamos a ver en la siguiente sección, que es la de cafeterías, coworking y espacios de consumo, ¿no? Para este mercado en específico. Otro elemento fundamental para su estancia es la vivienda, y en ese sentido se ha encontrado una preferencia por viviendas en renta,
por corta instancia o viviendas turísticas específicamente por la plataforma Airbnb. Y aquí, breve paréntesis, debido a que muchas ciudades a nivel internacional están ya planteando restricciones a Airbnb debido a la erosión que está teniendo sobre el parque habitacional en muchas ciudades, está surgiendo una nueva fisura para escapar a estas regulaciones cuando llegan a ser efectivas, que todavía no es el caso de la Ciudad de México, que es el co-living, ¿no? Que es, digamos, es el siguiente paso a la permanencia de esta extracción urbana del valor de la vivienda por actores extranjeros. Consiste esencialmente en no utilizar ni las plataformas ni el modo estricto de Airbnb, sino tomar departamentos y rentar las habitaciones de ese departamento de forma particular, digamos, o sea, no se genera una plataforma, pero se puede generar un sitio web donde tú cuelgas tus habitaciones y evidentemente el precio de las habitaciones, si son departamentos, es una colocación, es decir, una persona es la titular, es decir, oficialmente va a haber un habitante permanente, pero realmente las habitaciones de ese espacio rentado permanentemente van a estar rotando de 3 meses a 6 meses por diferentes habitantes, ¿no? Y con precios sumamente altos. O sea, realmente a veces el precio de una habitación rentada en un co-living es muy similar al precio de un departamento, ¿no? Evidentemente te romantizan la experiencia como convivencia, que vas a conocer a más gente, que vas a tener la vida resuelta en cuestiones de limpieza, etcétera, pero al final el balance es similar al que tiene Airbnb sobre una extracción del uso habitacional en zonas de alta demanda, ¿no? Eh, bien, como balance podríamos decir que las modificaciones que acabamos de describir de nómadas digitales no son inéditas, es decir, están estrechamente vinculados a lo que habíamos visto ya en procesos de gentrificación transnacional, no por nómadas digitales, pero sí por personas de la tercera edad, como en el caso de San Miguel de Allende. Son procesos donde aumentan las rentas, aumenta el valor del suelo, se transforma la economía, se empieza a desplazar por fuerza del mercado a la población local. El espacio público se vuelve entonces también un punto clave para la disputa, es decir, hay una privatización y un uso ya para fines no locales ni de ser público ni de ser gratis, sino que hay una explotación económica de estos espacios como son las plazas, las banquetas, que ya también se había observado en ciudades turísticas de menor tamaño como Guanajuato y San Miguel de Allende, pero que acá en Ciudad de México también bueno, ya no empieza, ya lleva varios años que se ha establecido ya una forma de explotación económica de banquetas y de calles en las zonas centrales. Bien, haciendo la imagen sintética de los diferentes actores, el vínculo que se tiene con 3 esferas específicas de la ciudad y luego los conflictos, podríamos decir que en la tercera década del siglo XXI, la gentrificación se está dando todavía por el papel del Estado, por las cuestiones simbólicas que se le da al valor patrimonial o bien natural, por todavía la posibilidad de recuperar el potencial de renta de zonas centrales y aparece entonces un nuevo actor transnacional que es el nómada digital. Estas 4 esferas por lo menos estarían generando presión de desplazamiento en 3 elementos vitales de la ciudad,
que es la población, la vivienda, el consumo y el comercio, que estaría a su vez manifestándose en conflictos tanto culturales como en el espacio público y en exclusiones y desplazamientos reales, tanto de uso simbólico, comercial del espacio como de la vivienda. Bien, en el tercer punto les decía, vamos a revisar brevemente algunos elementos de la presencia de nómadas digitales en Ciudad de México, algunos elementos empíricos que se retoman a partir de indicadores, pues tanto de turistificación como de gentrificación, específicamente pues la presencia en el espacio público. Aquí estamos ante una cuestión metodológica importante, una limitación metodológica importante. No hay censos reales de la población de extranjeros viviendo en estas zonas. Entonces, es mucho de una observación directa sobre la cantidad de personas o la presencia que hay en espacios públicos y en espacios de vivienda. También las transformaciones que se están dando tanto en el patrimonio como en las renovaciones urbanas, los nuevos usos de suelo, las prácticas de consumo, cómo está cambiando el comercio y la presencia de Airbnb, así como elementos de prensa y redes sociales que dan cuenta de las tensiones que se están dando en estas zonas centrales, que nos enfocamos en este caso en 3 colonias: Roma Norte, Roma Sur y Condesa, en Ciudad de México, donde a partir de la pandemia el fenómeno se ha manifestado de forma muy clara. Como les decía hace un rato, en el establecimiento de la nueva frontera transnacional de la gentrificación, son barrios centrales, pero son barrios centrales que ya tenían sus propios procesos de desplazamiento. Es el caso de estas 3 colonias, donde ya desde finales del siglo XX hay una gentrificación todavía nacional, digamos, de élites y de clases acomodadas mexicanas que ven el potencial de estas zonas centrales que habían pasado por procesos de desvalorización importantes, sobre todo a partir de los sismos, y hay ya un proceso previo de gentrificación. Entonces, lo que hace la gentrificación transnacional del nómada digital es exacerbar estos procesos, donde había también ya una política urbana de renovación y consolidación de la ciudad central, donde ya estaba concentrada parte de la oferta turística y el patrimonio de la ciudad, y que tenía todavía un importante potencial de recuperación de renta, es decir, posibilidad de revalorizar y obtener beneficio económico de esta zona. Entonces, uno de los elementos claves les había comentado sobre la presencia de nómadas digitales en las ciudades es la plataforma Airbnb, que es la plataforma preferida para sus estancias. Entonces, uno de los elementos importantes que queríamos demostrar es que a partir de la pandemia y que a partir del momento en que aparece el nómada digital como perfil gentrificador, la presencia de las viviendas turísticas explota, y eso evidentemente va a generar una presión sobre la oferta de vivienda en renta a largo plazo, ¿no? En el caso de las 3 colonias, vimos un aumento significativo en esos años, y el caso más importante fue el de la colonia Roma Norte, que se ha convertido en el epicentro de la gentrificación transnacional por nómadas digitales, donde la oferta de Airbnb aumentó 74% entre 2019 y 2023. Les digo, Roma Norte es la que más aumentó. Pasó de 1,235 viviendas en renta en Airbnb de 2019 a 2,088, ¿no? Vemos procesos similares en la Hipódromo Condesa. Dobló su oferta
La Condesa también, ajá, Roma Sur también. Entonces hay una explosión de porcentajes de viviendas turísticas en esta zona, precisamente para atender esta demanda. Si hacemos un balance total, pues en 2019 había 2.898 viviendas que se rentaban enteras, son viviendas enteras, en la plataforma Airbnb, y hacia 2023 ya estábamos en 5.033. Otro, otro fenómeno que se está dando es el del capital inmobiliario, es decir, hay una actividad de construcción de departamentos muy importante en la zona, donde tanto por entrevistas como por una revisión de las estrategias de marketing, se está dando prioridad al void to rent, al comprar no para vivir, sino al comprar como una estrategia financiera en la cual eh, la recuperación de tu inversión se va a dar por medio de altas rentas de tu vivienda, ¿no? Entonces, el valor promedio ya realmente está en cerca de 7 millones, habrá que actualizarlo, pero hay una idea bastante clara en la venta de este tipo de nuevos desarrollos inmobiliarios, que es comprar para rentar a extranjeros, que es un mercado que da más confianza, que paga más y que finalmente estimula muchísimo que se decida a invertir en este tipo de nuevas unidades habitacionales. Hemos tenido en ese sentido también documentados en algunas colonias de la zona central. No hay documentados todavía en estas colonias Roma Norte, Roma Sur, Condesa y Hipódromo Condesa, pero sí en la colonia Juárez, donde hay ya desalojos y desplazamientos residenciales fuertes. Ujú. En estas otras colonias que hemos estudiado no hay, pero porque no han sido desalojos judiciales como en las otras colonias. Sin embargo, una revisión de documentales recientes, hay varios casos donde ya se señala personas, familias que han tenido que dejar después de varias décadas de vivir aquí en estas colonias, pues su residencia por aumentos excesivos de renta esencialmente. Estamos viendo también una rehabilitación arquitectónica, sobre todo la arquitectura de las primeras décadas del siglo XX, que se está reestructurando y ya está pasando de ser habitacional a ser comercial, en términos estrictos, por medio de usos de cafeterías, co-living, Airbnb, evidentemente, y una serie de servicios que requiere esta población de nómadas digitales. Los precios se alzan, se aumentan, evidentemente, y el espacio público también, como les decía, por medio de estas terrazas y la ocupación de la calle, empieza un proceso de privatización. La estructura económica va mutando y aparecen nuevos nodos especializados para atender a esta población, es decir, eh, el tejido económico con relación a 2010, en términos numéricos no cambió, estamos casi en la misma cantidad de unidades económicas en las colonias, pero sí hubo un cambio cualitativo, es decir, aumentó el número de cafeterías, restaurantes, eh, aparecieron los coworking, ajá, y aparecen nuevos negocios en inglés, sobre todo con nombres en inglés, y que atienden más a servicios a la persona, a las mascotas, a un estilo de vida muy particular que no parece ser o que no ha sido históricamente el que define a la colonia, ¿no? El papel de los gobiernos locales ha sido fundamental, es decir, que los nómadas digitales se hayan podido establecer en 3 o 4 años de la forma tan masiva como lo han hecho, no es una coincidencia. Ha habido una voluntad política, por ejemplo, desde las renovaciones, desde la gentrificación previa,
hasta acuerdos como el que firmó finalmente la Ciudad de México con Airbnb para posicionar a la Ciudad de México como uno de los destinos del turismo digital más importantes del mundo, ¿no? Que fue bastante criticado y con razón. Y por último, algunos actores de resistencia, es decir, eh, la, la presión que se está ejerciendo sobre todo la vivienda, uh-huh, y el encarecimiento de los barrios, de las colonias, está siendo denunciada por habitantes. Es decir, son las organizaciones vecinales como el colectivo Claudia Cortés y el Observatorio Vecinal 06600, que están convocando constantemente a luchas, a manifestaciones contra este tipo de avances de la gentrificación transnacional, en este caso promovida por nómadas digitales. La reacción finalmente del gobierno ante estas presiones ha sido una nueva legislación sobre Airbnb, pero que en el fondo no implica ninguna restricción importante, con lo cual es poco probable que las 5,000 y pico viviendas que están en el mercado vuelvan a ser viviendas en renta para mexicanos y para gente que necesita de la ciudad porque trabaja, vive y tiene sus vínculos sentimentales, históricos con estas colonias. Bien, como conclusión entonces, estaríamos asistiendo a un proceso de transformación de las zonas centrales que tenían ya una gentrificación previa, pero que se está acentuando de forma importante. A partir de estos cambios, tanto de la cultura laboral, pero también de actores de movilidad y condiciones de desigualdad que se dieron en países del norte, que impulsaron una transferencia importante de pobladores y de prácticas desde el norte global hacia el sur, conduciendo entonces una gentrificación transnacional por nómadas digitales que implica desplazamientos socioespaciales, en este caso con un sello global, internacional. Esta situación se está dando sobre todo en contextos metropolitanos, donde hasta hace algunos años la gentrificación era conducida mayoritariamente por actores locales o nacionales, y esto se daba sobre todo en el consumo de servicios y también en el consumo, o bueno, en la disponibilidad de la vivienda. Si quieren conocer un poco más a detalle parte de esta investigación, donde ya fuimos a elementos más específicos, les recomiendo revisar este artículo que elaboramos en conjunto con el doctor Ryan Whitney y la doctora Alexandra Christ sobre la presencia de nómadas digitales en la zona central de Ciudad de México. Está disponible en la revista EURE de 2025. Por mi parte será todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, David, por tu interesante exposición, muy completa, muy sugerente para la discusión, para la conversación, para el intercambio de ideas y experiencias. Seguramente los escuchas, los participantes del seminario tendrán comentarios, interrogantes. Entonces vamos a iniciar una ronda de participaciones. Por favor, quien esté interesado en iniciar estos comentarios, lo haga saber a través de la apuntadora. Ahí está una persona ya. Raúl Pacheco Vega, por favor, adelante. Muchas gracias, David. Gracias Hola, también, Raúl. Gustavo, por la organización. Soy Raúl Pacheco Vega, soy profesor investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de la Flaxo México. Yo no trabajo temas de gentrificación, pero los temas urbanos obviamente no me son ajenos. Trabajo agua, basura, cambio climático, son temas totalmente urbanos. Pero vivo en Ciudad de México.
Flaxo está en Ciudad de México. A mí yo vivo esto, lo estoy viendo y yo te lo comenté cuando nos vimos en Bogotá. Digo, este fenómeno a mí me resultó sumamente sorpresivo por la velocidad a la que ocurrió, ¿no? Ahorita, si tú vas, yo, por ejemplo, para ir a León salgo de Polanco y lo único que escuchas es inglés, literalmente, sobre el presidente Majerik. Entonces, es un fenómeno que la evidencia empírica es muy, muy, muy clara. Pero lo interesante aquí es que no hay una política. Yo creo que es un problema retorcido, un wicked problem, ¿no? Un problema muy complejo, porque no veo una política pública que podamos eh, implementar, ¿no? Si tú dejas de traer nómadas digitales y dices, ahora va a haber una ley contra nómadas digitales, pues digo, eso nunca ha detenido, no ha detenido la migración ilegal a Estados Unidos, no creo que la detenga acá en México. Entonces, ¿qué pistas crees tú que nos pudiera dar tu investigación, tanto lo que has trabajado tú como lo que has trabajado en coautoría con Brian y con Alexandra? ¿Qué pistas de política pública nos podría dar tu investigación para, pues tal vez no resolver este problema, porque no es un problema soluble, pero es un problema intratable, pero digamos, mitigar los efectos negativos, que sí tiene efectos negativos, ¿no? Entonces, esa sería mi pregunta. Gracias, ¿no? Felicidades, excelente trabajo. Muchas gracias, Raúl, por tus comentarios y desafiante, decir que desafiante pregunta. Eh, a ver, como comentaba al cerrar la presentación, es decir, realmente hay un favoritismo económico y político por continuar con la presencia finalmente del capital que traen esta población, ¿no? Acá la cuestión sería que no se está tratando de desarrollar una política similar, así como es tan interesante desarrollar el turismo, desarrollar la construcción de nuevas unidades habitacionales, todo este conjunto de viviendas, perdón, de políticas que se están dando para el desarrollo económico, no están equilibradas, digamos, con políticas que también atiendan a no que dejen de venir, sino que también tengan lugar las necesidades de gente que tiene menos ingresos. Y aquí, en este punto, una esfera clave es la política de vivienda, que yo creo que ahí fue donde tomó una de sus fuentes vitales para que se diera esta gentrificación transicional. Tomó una política de vivienda prácticamente inexistente en México, que no controla los precios de la vivienda en renta, que no produce vivienda para poblaciones de menores ingresos, etcétera. Entonces, evidentemente, comparto tu punto de vista, es decir, no es factible echar a los nómadas digitales, pero lo que sí es factible es poner condiciones para que también la gente que necesita vivir acá, que gana mucho menos, que tiene otras condiciones y que finalmente es la gente, son las familias mexicanas que pues por generaciones han estado por ahí, trabajando por ahí y que han construido finalmente lo que son esas zonas tan ventajosas en términos, con muchas ventajas en términos urbanísticos, etcétera, pues que también tiene derecho a estar ahí. ¿Sí? Y que no sea la ley del mercado la que decida quién se queda y no se queda, sino que haya un contrapeso, digamos, con políticas de vivienda más asertivas, que diversifiquen la, la demografía de este tipo de polígonos, de colonias, que además los nómadas digitales no se quedan más de un año en sentido estricto. Si acaso se quedan
3 meses, máximo 6, y después siguen, ¿no? O se regresan o siguen a otro lugar. Pero entonces aquí es la población la que permanece, es la que nos tiene que interesar. Ujú. Y de pronto estamos viendo ya varias manzanas y varias partes de estas colonias que son, no sé quién va a votar, por ejemplo, cuando haya elecciones, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones sería más bien, yo creo una política clave es la vivienda y una política de vivienda que equilibre esto que se está dando, Raúl. Gracias, Muchas David. gracias. Comenzamos con una interrogante muy complicada que nos Sí, puede no. llevar, pero estamos en el camino. Bueno, damos la palabra a Luder Brenner ahora. Adelante, Luder. Sí, pues muchas gracias por esta muy interesante presentación. Me gustaría leer el artículo que publicaste en la revista Evo, ¿no? Evo. Pero Ujú, bueno, sí. tengo unas preguntas. Sí, luego escribo un correo para pedírtelo. Em, nada más unas preguntas muy concretas. Hablaste mucho de nómadas digitales, pero me quedaban un poquito anónimos estas personas. Mi pregunta es, ¿de dónde vienen realmente? ¿De qué países en particular? ¿Y a qué exactamente se dedican? Claro, trabajan de manera digital, pero ¿en qué? No sé si has hecho encuestas Ujú, con estas personas. ¿Y cómo resuelven su situación legal? ¿Entran como turistas a México? En este caso, en teoría no deberían trabajar. Bueno, yo conozco eso de experiencia propia. ¿Cómo arreglan esto? Entonces, esa sería mi pregunta. Gracias. sí, claro. Muchas gracias, Ludger, mira, por tu pregunta. La verdad que ese es una limitante metodológica importante, que no hay un censo y no hay registro. Por lo menos por parte de migración en México no Mm, llevan nada de estadísticas. Entonces, eso ya, ahí tenemos un problema, ¿no? Porque cuando revisé censos e informes, pues eran cifras ridículas las que sí. daban de presencia de extranjeros. Eh, Sobre esto en cuanto a su estancia legal, ¿no? Realmente, técnicamente, pues entran como turistas y en el mejor de los casos salen antes de los 6 meses, en el peor se quedan. Probablemente algunos hagan un trámite específico para tener ya después de los 6 meses un permiso, otros tal vez no, ya son obscuros que hay ahí, cosas obscuras que hay ahí, pero técnicamente podríamos incluso aventurarnos a decir que más de alguno estará ya incluso de forma ilegal, ¿no? Aquí ya también estamos invirtiendo en las cuestiones migratorias, ¿no? De hasta qué punto, y eso es un desequilibrio importante, hasta qué punto eh, un ciudadano de un país como Estados Unidos puede, puede llegar a México. Ay, creo que perdimos algo pasó, ¿no? Bueno, creo que perdimos comunicación con algunos, ¿no? No, está bien. Cerré un Ah, micrófono que estaba abierto. ok. Sí, gracias. Entonces, bueno, ahí, eso es un tema delicado. No sabemos cómo están en el estatus legal. Eh, Generalmente está la visa turista, bueno, más ni siquiera es una visa, la entrada como turista, y ahí se registra, ¿no? En cuanto al trabajo, mira, yo no he hecho trabajo directo de entrevistarlos, y con lo cual tampoco tengo conocimiento. Todas son referencias, digamos, em, anecdóticas, ¿no? O sea, personas que trabajan pues, para organizaciones internacionales, para consultoría, ¿no? Que generalmente esos son los trabajos. No hay un perfil específico en eso. Simplemente pueden.
alejarse del trabajo presencial, ¿no? Y por temporadas largas. Eh, por una cuestión otra vez de que no hay censos, pero siguiendo el sentido común sobre la proximidad y las conexiones que finalmente también son importantes en términos de movilidad y de logística para poder trabajar también por una cuestión de franja horaria, podríamos decir que el perfil dominante y empíricamente se ve, y por eso se habla inglés casi siempre, es el estadounidense, es el dominante. Sobre todo si lo relacionamos con la tradición que ya existía previa, no de este perfil, pero sí del perfil del retirado, del jubilado estadounidense y también en menor medida canadiense, que ya se establecía en varias ciudades de nuestros países, de México, ¿no? Entonces, sí, ¿quiénes son? Eso es te digo, son estadísticas pues sí están, son generalmente mucho más jóvenes que los jubilados porque están en edad productiva. Su diversidad de profesiones, pues, es muy amplia, no sabemos exactamente, y entran como turistas. Eso te podría decir hasta ahora del retrato del nómada digital. Y tal vez sería bueno hacer un estudio, ampliar el estudio, identificando en los lugares donde trabaja, ¿no? Y hacer unas entrevistas, digamos, semi-estructuradas. Y, bueno, claro, Claro, no pueden ser representativas porque no conocemos la población total, porque no tenemos estadísticas de migración, exacto, no sabemos realmente, pero más o menos lo cualitativo, descriptivo se ve muy interesante porque en las publicaciones claro, falta muchas veces este punto, ¿no? Y bueno, claro. tal vez luego publicas algo sobre esto. Gracias. Sí, gracias. Lo tomaré en cuenta, gracias. Bueno, ahora damos la palabra a Omar Peral. Adelante. Hola, buenas tardes, espero se escuche bien. Hola, sí, claro. Eh, Quisiera preguntarte brevemente si hay una manera como en la que tú articules de manera teórica estos conceptos que podemos ver que ocurren, o más bien estos procesos que ocurren en centros históricos, como son gentrificación, turistificación, quizá otros, que en dado caso los pudiéramos pensar como categorías de alcance medio que tuvieran la necesidad de ser pensadas bajo un paraguas teórico mucho más amplio, no sé, quizá la teoría de la producción del espacio, o quizá como desde estudios clásicos urbanos en Latinoamérica, como proceso de terciarización, que era lo que hablaba Emilio Pradilla. ¿Cómo ves tú esta necesidad, ¿no? De si se requiere, si no se requiere, como que siento yo, es como parte del debate, que en todo caso podrían ser como más descriptivos de cierta forma, ¿no? Gentrificación, turistificación, o sea, sé que no, pero como para trascender ese límite supuestamente descriptivo del proceso, incluso particularista o singularista, ¿cómo podemos hacer esa articulación teórica, ¿no? Por un lado, y eso también me remite a otra pregunta que tiene que ver con la identificación de los sujetos que producen estos procesos porque en el caso de estos espacios, ¿no? Yo trabajo en el Centro Histórico de la Ciudad de Oaxaca y ahí es muy evidente como, digamos, un discurso anti-extranjeros, ¿no? O anti-blancos o anti-gringos, que si analizamos con más detalle los procesos, pues vemos que en realidad hay un conjunto de sujetos y de actores locales que son realmente los que están promoviendo estas dinámicas, pero que en el discurso, digamos, del sentido común, en el discurso inmediato, pareciera que los causantes de todo son los extranjeros, ¿no? Y esto pues no exime de las responsabilidades que pudieran tener como sujeto que forman parte de estas dinámicas. Entonces, no sé si yo no lo he hecho, ¿no? Pero sí, el tema a lo mejor de meter los estudios de la interseccionalidad o el estudio de, no sé si me explico como para tratar de darle ese afinamiento que requiere, ¿no? Como para poder diferenciar claramente quiénes son los sujetos de mayor peso en estos procesos y no perdernos justo como en salidas a veces un tanto fáciles que nos puedan llevar, pues esto, ¿no? A actitudes hasta xenófobas, ¿no? En algunos casos. Pues nada, muchísimas gracias y felicitaciones por tu trabajo que conozco. Bueno, este artículo no lo he leído, entonces lo voy a revisar y pues nada, gracias. Al contrario, Omar, muchas gracias por
por tus comentarios y la verdad que me la pones bien difícil. La primera, sobre todo, la cuestión de cómo enmarcar de forma más general estos conceptos que podrían entrelazar pues la turistificación, la, la migración transnacional y la gentrificación, ¿no? La turistificación, gentrificación, migración transnacional, incluso ya perfiles turísticos específicos como el nómada digital. Eh, Mira, yo no lo he hecho, no lo he hecho realmente. A veces, dependiendo, digamos, sí, dependiendo del contexto y de la interpretación que dé, con lo cual hay bastante de subjetividad, recurro a ciertos marcos teóricos, ¿no? Por ejemplo, me han servido muchísimo en su momento, en algunos otros casos, el marco teórico, sí, del derecho a la ciudad, ¿no? Retomar también el desplazamiento que se da de la ciudad en el sentido de vivienda, trabajo y fuente de bienestar por medio de la gentrificación, como es una erosión al concepto de derecho a la ciudad, que ya entra más en esta línea marxista, ¿no? Alguien que también retomo con frecuencia es David Harvey, que hace en sus en sus publicaciones referencia directa a procesos de gentrificación, ¿no? Como, sí, toda su literatura sobre la ciudad neoliberal, eh, que él a su vez también recurre al derecho a la ciudad de Lefebvre. Entonces, yo creo que ahí hay otra pista interesante que se tendría que explorar de conceptualizar, poner, digamos, en una línea o en varias líneas más macro estos fenómenos. Yo no lo he hecho, te digo, recurro, esta es mi estrategia. A veces voy más hacia autores clásicos, a veces como en esta exposición, ¿no? Cuando me quise explorar la noción de frontera, pues son conceptos y son autores anglosajones, ¿no? Pero que con sus debidos matices y reinterpretaciones sirven para interpretar estos casos más, digamos, sintomáticos y más claros o más específicos o más particulares como la gentrificación, la turistificación, la migración transnacional y las transformaciones que se están dando. Pero pues no he hecho ese ejercicio. A veces te digo también, últimamente estoy vinculándolo con el concepto de extractivismo, ¿no? También como una forma, sobre todo por medio del valor de uso de la vivienda, como una forma de extractivismo también. Entonces, voy diversificando, pero no tengo uno exclusivo, te diría, y no sé si seguro tiene que haber uno, pero pues está ahí el reto, ¿no? De tal vez trabajar en esa organización, digamos, y en esa integración a marcos más generales de conceptos. Después, sobre el actor local, tienes toda la razón, eso se nos olvida. Lo describí en lo de Ciudad de México, es decir, allá había una política previa que estaba detrás de la gentrificación, ya había el terremoto de 2017, la reinversión del capital privado, todas esas son condiciones locales finalmente. San Miguel de Allende es lo mismo. O sea, San Miguel de Allende es una oligarquía política y económica la que está detrás, Guanajuato lo mismo. Entonces son actores político-económicos poderosísimos que están detrás porque a ellos les conviene esta extracción, esta riqueza. Y que finalmente, digamos, el chivo expiatorio de cuestiones estructurales, que era lo que planteaba Raúl desde el principio, de qué políticas, qué cosas, son condiciones estructurales del sistema urbano, económico, político mexicano, ¿no? Que el capital no se tienta el corazón, toma las ventajas donde las hay y se instala. Bueno, eso te podría decir, Omar. Muchísimas gracias. A ver Ah, si muchas luego me gracias. compartes algo de Oaxaca, ¿no? Claro Que que me sí. interesa también. Vale, Sí. muchas gracias. Gracias. Al contrario, Muy bien, gracias. gracias.
Es otro tema a seguir discutiendo, fundamental. Creo que hay una vinculación ahí, no me voy a extender mucho, pero creo que, digamos, una beta de reflexión y análisis de lo que acabas de plantear como, digamos, como el sistema capitalista y sus motores, ¿no? Para generar este, para acrecentar capitales, ¿no? A través de los dos grandes polos, el turismo y la urbanización, ¿no? Entonces, digamos, esta vinculación es fundamental para comprender. Pero bueno, no me voy a extender en ello. Todos más o menos ya hemos explorado ese tema. Luis Velasco, tienes la palabra, por favor. Gracias. Hola David, ¿qué tal? Muchas gracias por tu presentación, me gustó mucho. Yo tengo dos breves preguntas. La primera es que no me quedó tan clara la cuestión sobre la política de vivienda. Habías dicho que justo era uno de los antecedentes pues, de la gentrificación en general, antes incluso del fenómeno de los nómadas digitales, de la ausencia realmente de una política de vivienda clara y de gestión de precios, ¿no? Sobre todo en cuanto al metro cuadrado de renta y demás, sobre todo. Eh, y me vino a la mente un poco, ¿no? Que es algo que igual a muchos les habrá sacado de onda cuando Claudia Sheinbaum, todavía siendo jefa de gobierno, hizo un acuerdo con Airbnb, ¿no? Y después, 3 horitos después, ¿no? Ya como presidenta, pues lanza un nuevo plan nacional de vivienda, ¿no? Con toda esta idea de otorgar vivienda barata pues, a toda nuestra generación millennial, que pues es una de las afectadas de la gentrificación en general, ¿no? No solo, bueno, no solo de eso, pero sí. O sea, como vivienda para gente entre 18 y 35 años. em, y no sé en qué está esa discusión. em, y bueno, esa es una. Y la otra es, en algún momento de la presentación habla sobre xenofobia. Pusiste algo así como de, bueno, ciertos altercados, ciertos escenarios de xenofobia. No sé si abundaste porque me tuve que desconectar 5 minutos, ¿no? Pero me gustaría saber qué opinas o qué pasa al respecto, porque pienso, por ejemplo, en, bueno, las medidas que el gobierno de Trump ha llevado a cabo en los últimos 3 meses, y cómo ciertos países han contestado, ¿no? Escuché que Brasil iba a pedir una visa para los estadounidenses y $2,000 en cuenta para que pudiera ser aceptada. O por ejemplo el caso de Botswana, donde yo no sabía, pero hay mucha explotación ilegal de diamante, y la mayoría son estadounidenses, bueno, extranjeros del norte global, ¿no? Que van y sin ninguna clase de visa ni de permiso de trabajo hacen esta extracción o algo así. Em, no creo que en el caso de México sea algo factible, no lo sé, pero también me recuerda esta situación de tensión, ¿no? Pues, por ejemplo, cuando se dio también con la entrada de Trump, ¿no? Esta crisis de deportaciones y demás, o sea, aparecieron 20,000 memes de por cada migrante que nos regresen les mandamos a un gringo de la Condesa, ¿no? Entonces, ¿qué opinas al respecto? Es decir, como el escenario de racismo estructural es muy claro, pero bueno, también hay una cierta xenofobia. Yo hace cierto tiempo que resido en Ciudad de México y seguido me encuentro en la Roma y en la Condesa anuncios pegados en la calle que también llegan a internet, ¿no? Sobre este, criticando la gentrificación, ¿no? Pero son párrafos enteros y supongo que son colectivos, de activistas o de qué sé yo, ¿no? Gente que está involucrada en eso, pues básicamente criticando la presencia de tanto extranjero, eh, y nada más, no sé, me gustaría saber cómo, qué has investigado al respecto, qué opinas al respecto. Y eso sería todo. Gracias. Bien, muchas gracias Luis por tus comentarios y tus preguntas. Bien, no soy especialista en política de vivienda. Puedo vincularlo desde la perspectiva de la vivienda turística. Ajá.
desde un fenómeno que he estudiado ya desde hace tiempo, que es el Airbnb y cómo se va instalando en las ciudades. Y lo que he visto en esta revisión de diferentes casos y estudios en México, y digo, revisando casos en el extranjero, pero estudiándolos en México, es que, por ejemplo, en ciudades como París o Barcelona o Madrid, eh, también tienen mucha dificultad a pesar de que tienen políticas de vivienda, digamos, mucho más sociales, digamos, ¿no? Es decir, que el Estado produce vivienda, que el Estado produce y renta vivienda para diferentes categorías sociales, como ya son cuestiones ya de sus políticas, ¿no? Y eso no existe en México. Con lo cual, si esos países que tienen unos acuerdos nacionales, tanto en la Constitución como planes reconocidos legales de que la mezcla social en los barrios es obligatoria. Ujú. Si ellos que tienen ese marco legal tan fuerte tienen problemas, imagínate qué pasa en México, ¿no? Entonces, s- cuando hablo de la política de vivienda, es que realmente Airbnb ha tomado ventaja de una tendencia que es global, que ha sido la vivienda como una forma sí, de producción de capital, de reproducción de capital. Entonces, y que corresponde a un debilitamiento del papel del Estado en la regulación de las viviendas, que, por ejemplo, no establece ningún plafón para el monto de rentas, ajá, que tampoco protege o no hace una divulgación de las leyes que protegen a los inquilinos, que tendrá también algunas leyes de inquilinato ya obsoletas, etcétera, ¿no? Y finalmente, el único freno que puede darse es revisitar esas cuestiones, ¿no? Es decir, mi papel del Estado es, que además está en las constituciones de muchos países, derecho a la vivienda, ¿no? Dar vivienda. Pero no dar la vivienda como lo hizo desde hace 30 años, donde el suelo era barato y a nadie le interesaba vivir, ¿no? Sino dar la vivienda donde está la ciudad. Eh, Tendría que revisitarse eso y otra cosa muy básica, pero importante, es que finalmente eh, el uso de suelo habitacional en colonias como las que analizamos está pasando de ser un uso oficial de vivienda a un uso comercial. Ujú. El Estado puede y las municipalidades pueden regular el uso de suelo. Ujú. Y entonces ahí hay que atacar, ¿no? Esa es parte de la política de vivienda, la política del suelo, ¿no? Tú no puedes estar operando un hotel en un uso habitacional. Entonces, a esas cuestiones, esos son frenos que se le puede poner a esta extracción de viviendas, porque son viviendas que ya no se rentan más para vivir, para locales, ¿no? Son de facto nuevos hoteles. Y, y bueno, el Estado tiene que hacer algo. Ya sé que no es lo que más gusta, pero eso es lo que se tendrá que hacer, revisar, ¿no? Cuáles son las condiciones de producción de vivienda, de dotación de vivienda, de asegurar que diversas poblaciones, no solo de edad, sino de ingresos, puedan vivir en estas zonas centrales. Y en esa medida, esta manifestación tan grande de desigualdad y de privilegio que existe en zonas como la Roma y la Condesa, donde todos quisiéramos vivir, mexicanos y extranjeros, pero que el que puede por el nivel de ingreso es prioritariamente el extranjero, que gana más, como 4 o 5 veces más que el promedio mexicano, pues eso ayudaría a reducir estas evidencias de desplazamiento y desigualdad, ¿no? Que a su vez matizaría también
algo que no he estudiado muchísimo, pero que también veo señales empíricas, que es la xenofobia, ¿no? Eh, Hay por ahí luego también en esta idea de los memes y eso, o sea, muchos videos donde hay actitudes de superioridad racial sobre los mexicanos que se enojan porque no hablan inglés. Hace unos meses me entrevistaron sobre un altercado que hubo de las bandas eh, de música que tocan en las playas de Mazatlán, ¿no? Entonces, son señales finalmente que son las que conocemos, pero ¿cuántas personas, bueno, a ver, San Miguel de Allende, Guanajuato, Ciudad de México, bueno, de pronto digamos, tanta presencia, tanta apropiación, tanto, llega a molestar, ¿no? Y es una cuestión porque finalmente la disputa por el espacio público, la disputa por la ciudad, no solo es contra ellos, ¿no? Es en general, pero si además llegan ellos con muchas ventajas que les da el capital que tienen, pues más tensión existe. Y además con códigos de comportamiento, códigos de cultura y una herencia de cuestión racial que queda, eso se vuelve una bomba de tiempo, ¿no? Entonces, eso es lo más que he explorado sobre esos elementos, Luis. Muchas gracias. Al contrario, Gracias, gracias a David. ti. Gracias, David. Temas interesantes todos ellos. Y vamos avanzando en, En las preguntas, en la fila. en la fiesta de las preguntas. Damos la palabra ahora a Andrea Peña, por favor. Hola, muy buen día a todos. Muchísimas gracias Hola, Andrea. por esta ponencia, bastante con elementos muy enriquecedores para un tema similar que yo estoy estudiando actualmente, también en Ciudad de México. Tengo dos preguntas bastante específicas. La primera es si usted ha tenido oportunidad de analizar cómo se conjuga este fenómeno de gentrificación, que por lo que usted explica son más estancias de semanas o inclusive meses, con la cuestión de los turistas que visitan justo estas colonias por unos cuantos días, inclusive un día, o sea, el turista más extranjero que hace visita en Ciudad de México. Me imagino que ahí también hay como una gran complejidad a analizar, sobre todo de ambos lados, ¿no? O sea, de los locales que perciben también a estos grupos de turistas con elementos de xenofobia, y de la parte del turista, si se va a inclinar a ir a visitar estas zonas o preferir a ir a otros espacios. Ahí también son temas que yo más adelante me gustaría analizar. Esa es la primera pregunta. Y la otra es si este fenómeno lo ha visto que se expanda a otras colonias de la Ciudad de México. Yo particularmente estoy trabajando en Coyoacán. Y por lo que he platicado con locales, tanto extranjeros que ya tienen muchísimos años, muchísimo antes de la pandemia, como mexicanos, me dicen que es algo que temen mucho, que suceda. Algunos dicen que sí, que ya está pasando más en Coyoacán, otros que no, que en Coyoacán como que hay varias políticas que impiden que se desarrolle de la misma forma que en Roma Condesa, pero me gustaría saber su opinión al respecto, quizá de otras colonias en Ciudad de México. Y muchas gracias por su presentación. Al contrario, Andrea, gracias a ti. Qué interesantes preguntas. Qué bueno que estás en este tema. Ya igual, si tienes oportunidad, después me compartes algo de tu trabajo y continuamos a intercambiar, ¿no? Sobre la investigación o las investigaciones. Eh, Fíjate, Andrea, planteas una cuestión muy interesante sobre la estancia de los nómadas digitales. Como les platicaba al inicio de la ponencia, el turista es el reflejo, entre otras cosas, también de las condiciones laborales. Está vinculado directamente. Entonces, la variación de las condiciones laborales o de la cultura laboral va a tener una incidencia directa en la práctica turística y por ende en la estancia.
Lo que he observado últimamente es que hay una transformación de la estancia. Es decir, cuando el pico de pandemia estaba más cercano, la estancia era más larga. Ujú. Lo que está pasando últimamente es que la cultura laboral en Estados Unidos está también retomando la presencialidad o la semipresencialidad. Entonces ya no es la libertad primera que ocupó la primera ola de nómadas digitales, sino que ahora se está fragmentando en pequeñas estancias menores, aunque más frecuentes, de nómadas digitales. Entonces estamos pasando del nómada digital que se quedaba 3 o 6 meses al nómada digital que se viene una semana, 4 días de jueves a domingo, etcétera, ¿no? Entonces, pero que en términos estrictos sigue ocupando el espacio en la ciudad. Es decir, más allá de que tal vez si ya no se quedan 6 meses, si ya no hay un nómada digital que ocupa una vivienda 6 meses, ahora va a haber 20 que van a venir 2 semanas, una semana durante esos 6 meses. Es decir, acá lo que no ha variado en sí es la extracción que se da del uso de vivienda, por ejemplo, y que finalmente es una circulación más constante de mayor número de nómadas digitales, pero que mantiene un mercado que hace también que el tejido comercial siga funcionando y que sea finalmente un encarecimiento todavía permanente y progresivo de servicios, etcétera, ¿no? Entonces, finalmente se sigue manteniendo, a pesar de que sí hay una fragmentación, una reducción de las estancias, que siento que se está dando, ¿no? Pero realmente eso no cambia el efecto, digamos, ¿no? De la gentrificación y la turistificación. Eh, lo que de la percepción de los locales, esa parte no la he estudiado muchísimo. Yo me doy cuenta sobre todo cuando veo algunas publicaciones o algunas transmisiones o que puedo asistir a alguna reunión de los colectivos que les comenté al final de la ponencia. Son anécdotas constantes de dificultades de movilidad en las banquetas. Por ejemplo, las señoras de la tercera edad con el carrito del súper no pueden pasar entre las sillas, mesas y todo lo que hay de mobiliario en las banquetas, ¿no? Y ya no pueden ir a la tiendita de la esquina porque ya no existe la tiendita de la esquina. Entonces hay toda una serie de condiciones en los locales que empiezan a verlos mal, ¿no? Ajá. Sobre las preferencias bueno, como si esto se fuera a dar a otras colonias, mira, no lo sé, no, porque una de las condiciones que existe en las prácticas del nomadismo digital es que debe haber un tejido ya bien consolidado transnacional, es decir, deben ser colonias donde se habla mayoritariamente inglés, donde la mayoría de la gente que vive o transita o tiene también su estancia son extranjeros. Entonces, a menos que una colonia tenga condiciones similares a la Roma Condesa, se puede dar, si no, no. O sea, yo te diría, porque hasta eso se tiene, ¿no? Hay una exigencia de que el lugar de llegada va a ser un lugar que ya está adaptado a mí. Ujú. Entonces, eso podría ser un freno. Ahora, que la ola de expansión de la gentrificación no esté tocando ya colonias vecinas como la Doctores, la Narvarte, etcétera, eso sí está, o sea, eso sí está ocurriendo. Ajá. Pero es siempre más cercano a este polígono ya consolidado, te diría yo, históricamente, de presencia extranjera. Es decir, por ejemplo, en el caso de Guanajuato, te diría, San Miguel de Allende es lo que es como epicentro de la gentrificación transnacional por una historia de por lo menos 50 años de intercambios con norteamericanos. Y hay a 15, 20 kilómetros de San Miguel pueblos con una calidad patrimonial, una calidad de vida, o sea, hasta te diría que a veces ya superior a San Miguel de Allende.
pero no tienen las condiciones del capital cultural y social previo que existe ya por generaciones de varios extranjeros que estuvieron en San Miguel de Allende. Y entonces no se van a gentrificar ciudades como, o pueblos como Dolores Hidalgo, como Fort, ¿no? Como que están ahí, al lado, pero que no van a ir para allá porque no están las condiciones para eso. Entonces, sería una pista, digamos, de hacia dónde se puede ir una nueva polaridad de gentrificación transnacional dentro de la Ciudad de México. Lo que sí es que esta supergentrificación está teniendo una ola expansiva de que tal vez los mexicanos que podían gentrificar parte de la Roma Condesa ya no van a gentrificar esa, sino que ahora se van a ir a otras colonias vecinas a instalarse. Eso te podría decir. Andrea, muchas gracias. Bueno, ahora damos la palabra al último participante, cuando menos. Alberto Estrada, por favor. Bueno, ¿qué tal a todos? Un gusto, soy Alberto Estrada. También estoy haciendo mi doctorado en la Universidad de Erasmus de Rotterdam, pero mi caso es también en particular en la Ciudad de México. Un gusto saludarte otra vez, David. Eh, Ahora sí que podrá decirse un gran fan de tu trabajo. Parte de mi tema de investigación es específicamente en esos temas de gentrificación transnacional. Y pues bueno, a partir de que fungiste como mi parte de mi panel de proyecto de investigación, he ido transformando y ahora estoy haciendo mi instancia aquí en Flaxo, junto con el doctor Raúl Pacheco, de hecho, en temas de la gentrificación que estamos viendo en la Ciudad de México, en este polígono que tú ya bien investigaste y que ya me eché tu artículo. Y más que preguntas, pues también es como esta reflexión, abonarle a la reflexión que se ha venido también como construyendo, ¿no? En este seminario. Y me he dado a la tarea de, pues, investigar esta parte de lo que se ha comentado aquí desde la perspectiva migratoria, ¿no? Y me he encontrado, pues, ahora que estoy haciendo mi trabajo de campo, basado en tu trabajo, David, pues he visto estas partes desde cómo se ha ido transformando ahorita que decías, pues las estancias, ¿no? Y no solamente la estancia de las personas, de los migrantes, sino también su reubicación dentro de la ciudad. Porque si ven como mencionabas, pues no hay datos que nos puedan decir eh, qué tantas personas son consideradas nómadas digitales, pues también esto se transfiere a las experiencias de los migrantes, ¿no? Porque ni siquiera ellos muchas veces se identifican a sí mismos como nómadas digitales. Ellos se identifican muchas de las veces como turistas, ¿no? Entonces, desde este punto, pues ya hay una divergencia tanto en lo cuantitativo como en lo cualitativo, ¿no? Que ya podemos acudir muchas veces a los conceptos y a las definiciones que hemos ido construyendo como académicos, ¿no? En esta parte. Pero sí hay como unas tendencias que he estado verificando que coinciden con lo que tú dices, que si bien la Ciudad de México, como de unos 5 años para acá, ahorita no tengo el nombre, se me olvidó el nombre de la dependencia, ya pide que se registren a las personas migrantes, no solamente en la ciudad que viven, sino en los barrios que viven. No dan la dirección en lo particular donde viven, pero en qué colonias, ¿no? Y qué municipios, perdón. Y sí vemos que la gran parte de los migrantes estadounidenses con residencias temporales o permanentes de ciertas edades se están concentrando en estos polígonos que tú bien mencionas, que son la Cuauhtémoc, Benito Juárez y Miguel Hidalgo, justamente en este polígono que casi casi es donde se juntan estos tres municipios que es la Roma y la Condesa, ¿no? Entonces ahí hay como ciertas tendencias que pues bueno, se tienen que investigar más y que pues es complicado por la falta de datos. Y y pues sumo también a lo que platicaba nuestro compañero Omar, pues de cómo meter este tema de las desigualdades, ¿no? Porque, o de la interseccionalidad, porque sí coincido contigo, así como tú dices que la política migratoria urbana, pues es totalmente desarrollista, con tendencias muchas veces capitalistas, pues también esto lo podemos observar en la política migratoria. Porque muchas de veces estos actores que estamos viendo, los nómadas digitales, pues tienen cierta ventaja o un privilegio relativo, pues porque también nuestra política migratoria mexicana
no es desigual, ¿no? Les da ciertas ventajas, pueden acceder a sus permisos temporales simplemente por medios económicos o por nivel de estudios. Entonces ahí hay una convergencia de dos políticas que creo que son desiguales de raíz, de forma simbólica y procedimental, que pues están convergiendo en un espacio pues muy palpable como es la gentrificación de la Condesa, ¿no? Y de la Roma. Y es interesante porque ahora que estoy en el trabajo de campo y que he estado dándome la tarea de platicar con extranjeros, que en su mayoría son, como tú dices, estadounidenses o canadienses, vemos pues esta transformación no solamente en las estancias, sino también en la reubicación, porque vemos muchas veces que hay personas que me he encontrado que dicen, yo vine antes de la pandemia y pues ahora vengo y es totalmente el escenario, ¿no? En el que nos encontramos. Y estas personas que tendían a quedarse o a quemar toda su estancia de turista de 6 meses, ahora dicen que llegan, que han querido regresar como su primer área de contacto eran estas zonas, pero dicen que ya ni ellos son capaces de encontrar un Airbnb porque están súper caros, están saturados. Y ahora lo que pasa en relación a lo que comentaba nuestra compañera Andrea es de que se está expandiendo no solamente por el tema inmobiliario, sino porque también ellos mismos, las personas que tendían a venir temporalmente a estas zonas, ahora se están viendo desplazadas a las zonas aledañas de la zona Roma y Condesa, ¿no? Y se empiezan a buscar ya lugares para vivir de forma temporal en la Escandón, en la Anzures, en la Narvarte, en la del Valle, pero como dices, siempre pegado a esta zona, ¿no? A estas faldas de estos barrios gentrificados. Entonces, es bien interesante cómo se ha ido transformando y pues cómo tú dices, es estructural y no solamente del urbano, sino también en la política migratoria, que pues ven una tendencia en sacar un beneficio económico, pues también del capital humano a través de políticas como también que permiten esta interacción, ¿no? Entre lo urbano, que es una política como la que empujaba Claudia Sheinbaum en su momento para atraer capital, pero pues que son permitidas o son permitidas pues gracias a una política migratoria que también lo genera. Y yo en lo particular les llamo a ellos como migrantes relativamente privilegiados, porque como tú bien dices, pues también han sido desplazados por la misma lógica de sus países, ¿no? Que les alcanza a vivir con un salario que a lo mejor es muy promedio en Estados Unidos, pero pues aquí pues les alcanza para mucho. Incluso algunos me han mencionado que lo toman como su retiro después de que a lo mejor perdieron el trabajo y pues con su liquidación o algo así, pues se vienen a pensar sus próximos proyectos a la Ciudad de México, pero pues porque también les permite ese nivel de vida, ¿no? Entonces, es muy interesante y pues gracias a tu trabajo también he logrado llegar a estas reflexiones y pues es algo que creo que debemos mudar, no solamente verlo desde el urbano, sino al buscar los marcos teóricos o hacer más investigación de una forma más general donde podamos compartir, porque pues al final, desde mi perspectiva, pues conmigo, pues la movilidad se transfiere, la desigualdad de movilidad también se transfiere en una desigualdad espacial, ¿no? Que es como lo estamos viendo en esta parte de la zona de la Condesa y la Roma. Gracias, un saludo. Muchas gracias, Alberto. Sí, también me da mucho gusto saludarte otra vez. Y bueno, esto que mencionas sobre, bueno, ahí esperamos la aportación de tu tesis sobre las políticas migratorias y los datos que no existen. Ojalá y puedas, ya nos diste hoy una buena pista sobre esta instancia en la Ciudad de México que está requiriendo el registro de alcaldías o colonias, no sé muy bien, por lo menos. Pero bueno, al final lo que vamos a hacer es afinar referentes que ya tenemos, ¿no? Sabemos que se concentran en esta zona, todo, pero finalmente hay un hueco todavía numérico, cualitativo, importantísimo que tu investigación, pero también la de los otros asistentes que están aquí desarrollando sus propias investigaciones, pues poco a poco nos van a ayudar a afinar esto, ¿no? Eh, y bueno, pues sí, la cuestión de la desigualdad estructural y vincularlo con políticas urbanas y migratorias es sumamente interesante. Eh, Tiene muchísimas aristas, también está la cuestión de aspectos más cualitativos, como
la experiencia que tienen ellos acá o la experiencia de la interacción cultural que se da acá. Eh, bueno, eso también queda pendiente, ¿no? Ya en análisis más finos sobre este fenómeno. Y la última parte que comentas sobre una hiper, super gentrificación, que finalmente nadie se escapa. Es decir, pensé también en el ejemplo de San Miguel de Allende, que las primeras generaciones de retirados y de jubilados que llegaron y compraron vivienda baratísima en el centro y que tenían ya su lugar, digamos, colonizado, digamos, en términos de una apropiación, ya un capital cultural, un capital social bien instalado, son las personas que ahora se están quejando de la turistificación y de la gentrificación de San Miguel. ¿Y qué están haciendo ahora? Esas personas están vendiendo las viviendas del centro y se están instalando en los nuevos viñedos, otro motor de desarrollo inmobiliario, en periferia. Y entonces se quejan porque ya no pueden vivir ahí, porque es complicado, porque todo está caro, y se van entonces al country, ¿no? Al campo. Y bueno, eso pasa finalmente, puede darse en muchos casos de que el gentrificador es víctima de su propia gentrificación al final, ¿no? Y esto es otra vez el valor del mercado, lo que está haciendo la selección siempre. Bueno, eso sería pues parte de lo que podríamos compartir en este espacio por ahora, Alberto. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Has terminado con una reflexión tremenda, que los gentrificadores que son gentrificados vuelven a gentrificar, porque luego hay gentrificación rural ahora. Claro, ahora, exacto, Y exacto. entonces se van Bueno, a eso las no zonas. termina. Siempre va a hallar a dónde extraer. O sea que, bueno, hay que estar Tremendo. pendientes nada más. Sí, sí, Es un, es un tema para seguirlo aparte, claro. discutiendo. Pues te damos, a nombre de los coordinadores del seminario, un agradecimiento por esta presentación tan rica, que ha sido realmente reveladora en muchos sentidos. Seguramente todos los participantes estarán de acuerdo conmigo que ha sido una sesión muy, 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 muy rica en reflexiones, en datos, y pues esperemos que no sea la última participación, que cuando tengas otro trabajo, y aunque no Bueno, tengas otro trabajo, pues serás bienvenido al seminario. bueno, muchísimas gracias, Gustavo. Muchísimas gracias a todos los integrantes del seminario, a todos los participantes el día de hoy por sus reflexiones y aportaciones que finalmente nos ayudan a todos para seguir entendiendo estos fenómenos con los que tenemos que entender y lidiar, vamos. Entonces, gracias otra vez por la invitación y gracias a todos por su tiempo, por estar aquí. Seguimos evidentemente en contacto y avanzando Seguimos en en, estas ideas. seguimos en contacto, y saludos también a todos los participantes del diplomado. Apenas estamos en jueves, pero que tengan un buen fin de semana. Perfecto, gracias igualmente. Hasta Saludos, hasta luego, que luego. estén muy bien. Gracias. Gracias, adiós, hasta luego. Gracias, hasta Hasta luego. luego. Que estén muy bien.